Ya son las 7 de la tarde con 31 minutos, como se los había anunciado, tenemos entrevista a esta hora de la tarde, bueno, y como todos los jueves conversamos hoy con el cientista político académico de la Universidad de los Andes, quien acaba de publicar Los Inocentes al Poder, se los quiero mostrar ahí a nuestra transmisión en YouTube, búsquennos en Radio 13C. Este es un ensayo muy agudo, muy provocador en torno al Frente Amplio y la figura del presidente Gabriel Boric. Interesante para reflexionar, quedando tan pocos meses para que termine su periodo. Daniel Mansuy, bienvenido a Cuatro Cabezas, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien, encantado de estar aquí para conversar sobre el libro con ustedes. Lo he disfrutado muchísimo, así como de entrada se los quiero recomendar porque la memoria es frágil y con un nivel de minucia, detalle, de reflexión y análisis se va adentrando en las capas que significa la determinación de ejercer el poder, ¿no? Y de ejercer también, de habitar el cargo. Ese concepto me gusta mucho, de evitar el cargo de un presidente que a ratos, como dice en su tesis, a ratos o durante muchos ratos, se siente incómodo en ese lugar, no quiere habitar el presidente ese cargo. Me acordaba de algo que parece doméstico, pero también es como sigue sumando antecedentes. El videíto que se hizo viral ayer, donde un tipo va grabando en la noche, en Yungay, una zona que uno entiende más que estigmatizada, hay datos duros de que de noche no hay que caminar por el barrio Yungay. Nosotros querría que ninguno de nuestros hijos caminara solo por ahí. Y un joven graba algo que tiene que ver con la salida del metro y aparece el presidente de la República caminando solo, sin escolta, sin PDI. Y uno dice, chuta, no aprendió nada de Monsalve el presidente. Puede que hayan estado los escoltas por ahí, no manejamos el total del registro. Toda la información, por supuesto. Pero llama la atención, ¿no? Es llamativo, más allá de lo que efectivamente haya sido, porque probablemente habían escoltas lejos, quiero suponer además, porque si no la situación sería extraordinariamente delicada, pero más allá de eso, digamos, es un buen reflejo, es un buen revelador de una persona, de un presidente que tiene mucho talento y tiene mucho carisma, por algo está donde está, por favor, quiero aclararlo de partida, pero que nunca se ha acomodado con la institución, siempre ha querido, por decirlo así, le ha atribuido mucha importancia a mantenerse fiel a sí mismo, a querer seguir siendo auténtico y conservar la autenticidad a pesar de ser presidente de la República, y yo creo que esos dos objetivos o esas dos situaciones entran en tensión y entran frecuentemente en tensión, y que muchos de los problemas del presidente se explican por esa tensión inicial, ¿no? Que el mismo presidente, como tú recordabas, porque esto lo dijo él mismo, ¿no? Nos ha costado evitar los cargos. Él lo dijo, él estaba reconociendo que tenía un problema con la institución y que su generación tiene un problema con las instituciones en general. ¿Está en permanente tensión o francamente terminan siendo incompatibles? O sea, yo creo que son incompatibles, pero como sigue siendo presidente de la República, sigue cumpliendo con lo que tiene que cumplir, pero lo hace con extraordinaria dificultad, y cuando entran en conflicto, la verdad es que el presidente tiende a preferir su propia autenticidad, digamos. Que yo entiendo que haya gente que quiera ser auténtica, por favor, pero es una vocación más artística o literaria que política, digamos. O sea, los músicos son auténticos, los poetas son auténticos. De los políticos no esperamos que sean auténticos, esperamos otras cosas, digamos. Entonces, a veces tengo la sensación que se equivocó de oficio, digamos. Si usted quería ser auténtico, hay tantos caminos disponibles para hacerlo. Es muy difícil querer ser auténtico, querer ser fiel a sí mismo siendo presidente, con toda el ceremonial y el simbolismo que lo rodea. Crónica de una generación, Los Inocentes al Poder. Quiero saber cuándo empezaste a masticar este ensayo. Me pregunto, tras la insólita conferencia de prensa de 53 minutos donde el presidente responde preguntas sin filtro sobre el caso Monsalve, o tal vez mucho antes, desde que, por ejemplo, no sé, la ex ministra Siches viaja a Temucuicui y es recibida literalmente a balazos. O sea, fui reuniendo información poco a poco con el tiempo, pero por decirlo así, lo vi claro en esa conferencia de prensa, ¿no? Que la vi, estábamos casualmente con un grupo de amigos, prendemos la tele, digamos, o alguien nos dijo, prenda la tele porque está pasando algo, supongo que tiene que haber sido así, y yo vi esa conferencia de prensa completamente pasmado respecto a lo que estaba ocurriendo, la situación inaudita de un presidente respondiendo todas las preguntas de los periodistas durante 53 minutos, retando a su jefa de prensa, que entendió que esto era problemático y que lo quiso
y que lo quiso detener y que le mostraba el teléfono a los periodistas como, perdón por decirlo así, pero así como me lo muestran mis adolescentes cuando me quieren decir que me están hablando en serio y que es la verdad, porque mis adolescentes me lo muestran así, mira papá el teléfono, lo que te digo es verdad, él así mostrando el teléfono y yo quedé completamente pasmado frente a la escena y ahí como que construí la tesis en mi cabeza, ¿no? O sea, Gabriel Boric quiere demostrarnos a todos que él sigue siendo Gabriel y que el cargo no lo ha cambiado. Lo que él cree que es una buena noticia y lo que yo creo que es una mala noticia, pero en fin, ahí estamos en desacuerdo simplemente con él. Ahora, lo que confrontas en el texto respecto de lo que vimos en esa conferencia de prensa tiene que ver, confrontas con el manual más básico de cómo debiese un presidente comportarse en una situación de esa naturaleza. Es decir, se tienen que quemar todos los fusibles, en un caso como el de Monsalve, antes de llegar siquiera al pasillo que da a la oficina del presidente. Y aquí todo lo contrario, el presidente toma un camino pecho a las balas y él asume toda la responsabilidad, sin tener que hacerlo, digamos. No tenía ninguna necesidad de hacerlo. De hecho, cualquier manual te indica que no tiene que hacerlo porque es un caso radioactivo, agresión sexual, subordinado, subordinada, hombre de confianza, o sea, están todos los elementos. Esto es un caso radioactivo que te va a contaminar, o sea, mientras más lejos mejor. Para eso están los ministros. Los ministros cumplen la función de proteger al presidente y si tienen que salir, pues bien, tienen que salir y esto funciona así en todas partes del mundo, digamos, no es algo que se me ha ocurrido a mí. Y sin embargo, el presidente, para demostrar que él había actuado de total y completa buena fe, le puso el pecho a las balas para mostrar que él no estaba con dobleces y que él no se ocultaba detrás de nadie. Hasta aquí suena bien, ¿no? El presidente quiere abrirnos su alma y su teléfono, en este caso, para mostrarnos eso. Pero si tú recuerdas, ese día el presidente abrió más flancos de lo que cerró. Ese día nos empezamos a preguntar por el video, nos empezamos a preguntar por qué viajó a Concepción el subsecretario Monsalvo con la autorización del presidente. Entonces el presidente abrió más preguntas. Y fíjate que la respuesta a esa pregunta la da el mismo presidente cuando luego esa conferencia de prensa pasa 100 días sin hablar. O sea, el presidente entendió que se había puesto mucho y que no podía volver a exponerse. El que es completamente auténtico vuelve a hablar al otro día y vuelve a responder todas las preguntas. El presidente, por supuesto, no hizo eso porque habría sido un suicidio, pero está claro, creo yo, y yo creo que él mismo se dio cuenta que cometió un craso error queriendo abrir toda su alma frente a un caso que era oscuro, que obviamente que contaminaba a todo el gobierno, pero que para resguardar la institución de la presidencia era importante que él se mantuviera lejos, porque este sería mi punto. El problema no era resguardar a la persona de Gabriel Boric, y la persona de Gabriel Boric va a pasar ahí y mañana tendremos otro presidente o presidenta. El punto es resguardar la institución de la presidencia de la República. Y yo creo que el presidente Boric a veces tiende a confundir esos dos planos, ¿no? A mí la autenticidad de la persona de Gabriel Boric, la verdad es que me tiene sin cuidado, o sea, la verdad es que no me interesa. A mí me interesa lo que hace el presidente Boric. Y esos planos son los que él tiende a confundir sistemáticamente y que particularmente ese día en la conferencia de prensa, cuando muestra el teléfono, quedan completamente confundidos. Un presidente, o sea, hay que entender esto, no puede mostrar su teléfono. Su teléfono no es un asunto público, digamos, por razones evidentes, ¿no? Pero él muestra su teléfono. O sea, hace el gesto, por supuesto no lo muestra, pero hace el gesto que está dispuesto a mostrarlo. Claro. ¿No? Daniel, ese es el puntapié inicial de un texto que plantea una tesis, y es esta, la de la inocencia, así como dice su título, la pureza, la altura moral con la que se autopercibe el Frente Amplio hasta que le toca gobernar y choca con la realidad. ¿Qué pasa exactamente ahí según tu análisis? Bueno, ellos llegan, después emergen en el 2011, llegan al Parlamento y se constituyen como coalición, 2013, candidatura de Beatriz Sánchez, muy, muy jovial, muy festiva, y después llega el estallido, pasa todo lo que pasa, pero llegan al gobierno con un festival de ilusiones, ¿no? Y tú mencionabas lo de Isquiasiche, ¿no? Isquiasiche y el gobierno estaban convencidos de que a ellos los iban a recibir en Temucuicui. Y ellos van a Temucuicui pensando que su sola presencia iba a pacificar el conflicto, sin entender que llevamos, no sé, como 500 años en esto, digamos. O sea, esto no se trata de ti, digamos, ¿eh? Y por tanto el gobierno cuando asume, lo dice así, el primer golpe, después viene el plebiscito de salida, el segundo golpe, se ven obligados a llamar a los viejos tercios de la concertación. Pero todo mi punto sería nunca ha habido una reflexión a la altura de los errores que se cometieron, de los errores de diagnóstico. O sea, ellos llegaron con un diagnóstico a gobernar, ese diagnóstico se vio equivocado y por eso tuvieron que rectificar, pero nunca había una reflexión que dé razón de esa rectificación. Y eso es lo que yo extraño y lo que yo echo de menos, porque el Frente Amplio Izquierda tienen muchos intelectuales, y sin embargo esa reflexión es la que yo no he visto. ¿Y en qué lo vi confirmado? Uno decía, bueno, ¿qué es lo que aprendieron en el gobierno? Supongo que muchas cosas, ¿no? Pero cuando el candidato a la primaria oficialista, amigo del presidente Boric, que viene del mismo lote de la Facultad de Derecho de la Chile, el vocero del presidente del Congreso,
escoge hacer una campaña como si no hubieran gobernado. Y nos muestra una mesa del poder donde están otros, pero no ellos que gobiernan. Yo digo, no solo no ha habido reflexión, sino que parece que no ha habido nada, como que volvimos al punto cero. Por supuesto, la franja de Winter es posterior al libro, porque el libro ya estaba en imprenta cuando eso ocurrió, ¿no? Pero la franja de Gonzalo Winter confirmó toda mi tesis, ¿no? De que después de 3 años gobernando, hicieron la misma franja que hubieran hecho sin haber gobernado. Si la pregunta es, ¿qué aprendieron? Parece que no tanto. Claro, lo que incomoda, además de esa franja, tiene que ver con nuevas críticas o ya con sorna respecto de los 30 años, la concertación con quienes están hoy día justamente gobernando. Y ahí donde se genera una alta tensión, además. ¿Y quiénes le sostuvieron el gobierno? Porque mal que les pese, digamos, cuando tuvieron que llamar a una ministra del Interior que le ordenara el gobierno, bueno, Carolina Toá cumplió, más allá de su error del último domingo, yo creo que estamos todos de acuerdo, sería difícil negar que ya cumplió una función política total y completamente fundamental de sostener la estantería cuando el 5 de septiembre, el día siguiente del plebiscito, el gobierno estaba en dificultades. Entonces, hacer sorna de esa generación y de ese mundo, cuando gobernaste con ellos, cuando los llamaste, les diste cargos importantes, es algo que realmente a mí me parece un enigma. O sea, yo no lo puedo entender en el sentido de que tú estás gobernando con ellos y sin embargo les pegas a patar la canilla en tu franja como si no hubieras aprendido que los necesitabas para gobernar. Y bueno, de hecho esto se ha dicho mucho, ¿no? Pero es una coalición que nunca cuajó, que no tiene nombre y donde las confianzas no parecen estar al orden del día. Daniel, ¿cómo se explica el casi inamovible apoyo del 30% del presidente con todo este diagnóstico y análisis, digamos? Yo creo que hay un sector de la población que en el fondo siente que su gobierno y que votó por Gabriel Boric en primera vuelta, que es como el mundo más irreductible, por decirlo así, que además es muy hostil a la derecha y que está dispuesto a decir, mire, más allá de los errores, más allá de las dificultades, que no son pocas, nosotros vamos a apoyar al gobierno. Además, hemos votado muchas veces por el gobierno porque esta administración ha tenido una singularidad, que ha tenido muchas elecciones entre medio, muchas más que otras, y eso genera cierta fidelidad también. Y por tanto hay un 30% ahí de personas que no se mueven, sabiendo que al mismo tiempo el rechazo al gobierno también es alto. Entonces, pero es verdad que el gobierno se ha mantenido en un número que no deja de ser sorprendente y que además es un capital político, supongo que el presidente todo lo sabe, interesante para lo que viene. O sea, ya si quisiera cualquier político partir, digamos, una nueva vía política con 30 puntos de apoyo. Vimos al presidente recibir a la flamante ganadora de las primarias oficialistas en su casa en Yungay, le presentó a su hija Violeta y hoy día tenemos una nueva encuesta que la tiene muy, muy encumbrada en el resultado electoral. Vamos a escuchar música y con Daniel Mansuey a ver si en algunos minutos podemos conversar sobre, en este hilo narrativo, el de esta crónica, el de este ensayo, ¿cómo lees el triunfo de Janet Jara, la derrota del Frente Amplio y qué va a pasar con el socialismo democrático? Hacemos un breve alto y seguimos con más Cuatro Cabezas, segunda edición. Actualidad en modo Radio 13C. Esto es Cuatro Cabezas, segunda edición, con Ignacio Franzani. Son las 7:47, conversamos hasta ahora con Daniel Mansuy sobre su nueva entrega, un libro que lleva por título Los Inocentes al Poder, crónica de una generación, un retrato de estos 4 años casi ya de gobierno del presidente Boric y de un retrato a toda su generación, ¿no? A su partido, el Frente Amplio. Yo te preguntaba, Daniel, ¿cómo conectamos esta tesis con lo que está ocurriendo hoy en la política, en la contingencia, el triunfo de Janet Jara el domingo pasado y con encuestas que la muestran muy encumbrada hoy mismo, ¿no? Como por ejemplo la encuesta de Pulso Ciudadano, donde experimenta Jara una fuerte alza liderando la encuesta presidencial. La exministra llega al 31.4%, muy por sobre un José Antonio Kast, quien obtiene el 18%, y Evelyn Matei con un 17.4%, o sea, casi un empate técnico con Kast. Sí, para ir a la primaria en un primer momento, yo creo que la candidata Jara tuvo un talento extraordinario, y esto sí tiene que ver con el libro en lo siguiente, ¿no? Gonzalo Winter y Carolina Toá se trenzaron una disputa por el pasado, a partir de los spots que comentamos, ¿no? Y las campañas nunca pueden ser sobre el pasado. Y ellos se trenzaron esa disputa que fue áspera por momentos, ¿no? El Frente Amplio quedó, digamos, completamente pulverizado porque no hay que perder de vista que entre Gabriel Boric sacó más de 1 millón de votos la primera hace 4 años, Gonzalo Winter sacó 120.000, se perdieron 900.000 votos. De cada 10 votos se perdieron 9, o sea, si eso es una derrota en toda la línea, sin duda. Pero ¿qué hizo Jara en esa disputa entre Winter y Toá? Dijo, peleen ustedes, yo voy a hacer otra cosa.
y con un talento de verdad bien inaudito. Todos sabemos que era talentosa, pero yo por lo menos no hasta este punto, logró transmitir algo distinto, logró diferenciarse de esa disputa, de ese conflicto, sin dejar de darle palos duros. A Carolina Toalla le pegó duro, le puso mala nota como ministra, lo que fue considerado por el mundo que no como una deslealtad, pero en fin, en política todos sabemos que estas cosas ocurren, y se metió. Y en el fondo logró profitar, dejar a los dos peleando y ella transmitir otra cosa. Yo creo que es una muy buena candidata para lo que viene, tiene mucho talento. Hay que ver si esta encuesta, que es bien sorprendente, ¿no? Porque son números bien impresionantes, si es que esta encuesta decanta y si es que estos números se mantienen en otros sondeos y durante el tiempo, o si no es solamente un efecto, digamos, por el triunfo del día domingo, pero que ella tiene condiciones, que va a tener dificultades porque hoy día ser oficialista y ser parte del gobierno es un lastre, pero puede que se libere de eso. Nosotros hemos visto políticos que se liberan de eso y que logran zafar. Si es que ella logra dibujar la elección presidencial en torno a la pregunta por la, ¿cómo decirlo?, por la cercanía con la gente, por una cuestión de empatía, por una cuestión de identificación, por una cuestión de encanto personal, naturalmente ella tiene todas las de ganar. La pregunta es si va a lograr dibujar la cancha en ese sentido, porque José Antonio Kast lleva más o menos bastantes años dibujándola en torno a seguridad, migración, economía. Entonces la pregunta es cuál va a imponer sus términos, ¿no? Yo creo que ella la tiene difícil en todo caso, pero tiene talento y todo indica que va a jugar sus cartas, porque además hay que decir otra cosa, ¿no? La izquierda estaba derrotada hasta hace una semana. Y yo creo que la izquierda ve esta encuesta hoy día y los ánimos cambian, y las campañas electorales también son cuestiones de emociones, de momentos, de sentimientos, de expectativas, y yo creo que a la izquierda le vuelve el alma al cuerpo con esa encuesta, y con toda razón. Yo no soy de izquierda, pero si fuera de izquierda, digamos, la verdad que estaría diciendo cómo administramos esto. ¿Cómo ves la figura de Evelyn Matei, que increíblemente estuvo muy arriba en todos los sondeos durante meses, y todos los analistas se preguntaban cuándo esto va a cambiar? Porque es muy difícil mantenerse arriba durante tanto tiempo. El problema es que estamos ya en el trecho final y Matei cae y no logra repuntar. No logra remontar, y si se cristaliza este escenario en la próxima semana, la verdad es que obviamente que va a estar en problemas. Yo creo que ha sido una candidatura, no sé si errática es la palabra, pero a la cual le ha costado dar con un tono y incluso más que con un tono, con un mensaje. Lo voy a decir así. El domingo en la noche, el día de la primaria, Evelyn Matei salió a hablar. Si tú me preguntas a mí qué salió a decir, quizás yo no entendí bien, quizás se me fue algo, pero la verdad es que no lo sé. Y en política, cuando tú sales a hablar, tienes que decir algo, si es un mensaje. Imagínate la oportunidad, están todos los canales en esto, te están todos transmitiendo, canales y radio. Este es tu momento, tienes el momento para decir algo, para instalar un mensaje, una idea. Y ella no logra instalar un mensaje, una idea. Por tanto, yo creo que a su campaña le falta determinar y definir cuál es el mensaje, cuál es la idea. Como te decía antes, José Antonio Kast tiene un mensaje y una idea, uno le puede gustar o no, pero tiene. Estas son las categorías que yo quiero. Janet Jara ya está dibujando las suyas, que son de otro tenor, pero son las suyas. ¿Qué quiere transmitir Evelyn Matei? Sabiendo que tiene la evidente tensión de irse a la derecha a buscar los votos que se le están arrancando por la derecha, con el riesgo de mimetizarse con José Antonio Kast, o el riesgo de irse al centro a buscar unos votos que parece que no existen, porque si no, Carolina Toá le habría ido mejor. Entonces, es una tensión difícil. ¿Y los riesgos de Jara cuáles son hoy? Los riesgos de Jara son quedar asociada al gobierno, lo que es un poco inevitable porque fue ministra, pero hasta ahora ha mostrado talento para no estar tan asociada al gobierno. Y por supuesto... O su asociación con el gobierno se presenta como los éxitos del gobierno. Solo como los éxitos, pero no como la parte negativa. Claro, donde ella justamente estuvo involucrada. Efectivamente. Pero yo creo que su gran problema va a ser, primero, sostener durante meses una candidatura que dice poco, porque en la campaña en la primaria también Janet Jara dijo poco, digamos. No es que no haya dicho nada, pero dijo poco. Y sobre todo, si es que el eje de la campaña va a ser seguridad y migración, transmitir de que un candidato venido del Partido Comunista puede tener credibilidad en esa materia. Por eso yo creo que su interés es que cambiar el eje de la campaña, porque en ese eje ella la va a tener muy difícil, ¿no? Pero a Janet Jara le fue bien en una campaña corta, hay que ver cómo le va a dar una campaña larga donde se van a hacer más preguntas, va a tener que administrar también con mucho cuidado, supongo que esto es un tema interno, ¿no? Pero su relación con el Partido Comunista. Ya Daniel Jadue, digamos, salió anunciando que ella iba a suspender su militancia cuando correspondía que lo anunciara ella. No, todo mal, se ha acusado de un mansplaining pero nivel Dios. Total, digamos. Cuando le pregunten sobre Cuba, ¿seguirá diciendo lo mismo? ¿O tomará más distancia del partido? ¿Cómo lo hará? En fin, hay harta...
digo, hay harta pregunta sobre ella porque ganó una campaña corta, pero esta es una campaña más larga donde va a enfrentar más preguntas de las que enfrentó durante la campaña de la primaria. Volviendo a los inocentes al poder, más allá de su legado, ¿cómo ves el futuro del presidente Boric? Vaya, una buena pregunta, porque naturalmente alguien que va a seguir participando en la vida pública va a salir de la presidencia con 40 años y por tanto tiene una vida por delante. O sea, hay carreras políticas que parten a los 40 años y él va a estar concluyendo su primer ciclo. Yo creo que el proyecto del presidente ha sido siempre la unidad de las izquierdas. Yo creo que va a seguir trabajando en ese proyecto. Yo creo que eso sí, para que ese proyecto tenga consistencia, va a haber que darle un marco programático y un marco intelectual más robusto del que ha tenido hasta ahora, digamos. Pero yo creo que su preocupación va a ser la unidad de las izquierdas, porque él la va a encarnar por un buen tiempo, dado que el socialismo democrático parece estar, no sé si muerto, pero en todo caso en mal estado, y dado que se viene una tensión, que naturalmente en la campaña la vamos a ver poco, pero la verdad es que se viene una tensión con el Partido Comunista, que está haciendo una apuesta por la hegemonía en el sector. Y las hegemonías comunistas nunca son fáciles de convivir para los que tienen que estar, digamos, bajo esa sombra. Y yo creo que el presidente va a intentar administrar y intentar jugar un papel en la unidad de las izquierdas en el futuro. Mira, mi interesante análisis. Busquen Los Inocentes al Poder, crónica de una generación, una lectura reflexiva respecto de los tiempos que nos tocan vivir, de un gobierno que ya termina en pocos meses más. Y aquí hay una mirada, insisto, súper aguda de estos 4 años y de toda una generación que llegó al poder siendo tan jóvenes, además, que también es algo muy extraordinario, ¿sí? Cuando uno empieza a revisar con la perspectiva del tiempo. Muchas gracias, Daniel, por esta conversación. Encantado de haber estado aquí, mucho gusto. Y recomendar tu podcast de libros. Un hablando de esta nueva entrega. Sí, que es de esta misma casa, digamos, réplica de Tele 13 Radio, un podcast que tengo hace muchos años sobre libros, así que muy invitado a escuchar réplica de Tele 13 Radio. Y con Pato Jara conversando ahí. Sí, pues estuvimos conversando con Pato Jara y se va a salir pronto, sí. Ya, sí, bueno, sí. para